vamos a ver una exposición de esta gran iglesia, la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 11, desde el versículo 19. Cuando lo encuentres me dices amén. Amén. Decime. Hechos 11, 19. Hechos 11, 19. Hechos 11, 19. Y vamos a leer ahí. Vamos a leer esos tres pasajes nada más, del 19 al 21. Vamos a leerlo todos juntos, ¿verdad? Para que me acompañen ahí con voz fuerte. Hechos 11, 19. Vamos a leerlo todos juntos. Si no tienes Biblia, hermano, allá atrás de Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? Las que, ¿verdad? Dice ahí, bueno, vamos a leer todos juntos de la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. El 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. El 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Oremos brevemente una vez más. Padre, queremos que tu mano esté sobre nuestras vidas. Señor, anhelamos que bendición fuera para nosotros y que tu mano esté sobre nosotros. Pero ayúdanos a ver estas características de estos miembros, de estos hermanos, de esta iglesia. Ayúdanos a poder ponerlas en práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Y estamos en mes de misiones, ¿verdad? Estamos en mes de misiones y estamos hablando de diferentes cosas. La semana pasada el pastor hablaba de manos que dan. El pastor de la iglesia de Tupelo hablaba hace 2 semanas acerca de corazones que van, ¿verdad? Y hoy, amados hermanos, yo quiero hablarles de pies, ¿verdad? Pies que van a la obra del Señor. ¿Cuántos tienen 2 pies? Levanten la mano. ¿Verdad? Ojalá, espero, ¿verdad? Si no levantaste la mano, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Te dicen el tunco maclovio, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, amados hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Sin error de equivocarme, tenemos 2 pies, ¿verdad? Algunos tienen 2 izquierdos, ¿verdad? Algunos 2 derechos, ¿verdad? Entonces, algunos, ¿verdad? Amados hermanos, caminan para un lado, para el otro, pero Dios nos ha dado 2 pies. Y en la Biblia habla, amados hermanos, que los pies, Dios le llama a los pies de una forma, y este es nuestro texto base. Y realmente, amados hermanos, en el libro de Romanos 10:15, estamos en Hechos, un libro más adelante. Ve conmigo a Romanos 10:15. Usa tu Biblia, hermano, estamos aquí para aprender. Romanos 10:15. Ojalá que sea tu Biblia para que puedas subrayar, poner apuntes, ¿verdad? Una Biblia nueva es una Biblia de un cristiano derrotado. Una Biblia marcada y usada es muestra de un cristiano victorioso. Romanos 10:15 dice, amados hermanos, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Dice ahí el versículo 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora, mírate tus pies y mira si son hermosos. Si son hermosos tus pies. Ay, qué bueno, este es fe, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Dice, amados hermanos, que los pies, Dios le llama a los pies que anuncian las buenas nuevas, pies hermosos. Dice, ¿cuán hermosos? No dice son los ojos, no dice son los cachetes, no dice, hermanos, son las manos. Dice, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? Pero, amados hermanos, entonces el llevar la buena nueva es un asunto de pies. Pero, ¿saben? A veces salen callos en la obra de Dios. Y ese es el tema de esta mañana. Callos en los pies de la obra de Dios.
Cuando te sale un callo, amado hermano, en el pie, es incómodo, ¿verdad? Háganse ahí, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Me salió un callo, dice, ¿verdad? Y amados hermanos, nos duele, ¿verdad? Se pone duro, algunos hermanos, ¿verdad? Tienen callos en las manos por el uso de instrumentos para trabajar, ¿verdad? Algunos hermanos se les han torcido las manos, ¿verdad? Por ahí ciertas operaciones que hacen en las fábricas, ¿verdad? Pero amados hermanos, hoy quiero hablar de callos en los pies de la obra de Dios. 4 callos que, amados hermanos, evitan que la obra de Dios se desarrolle. Un callo es una dureza que se forma generalmente en la piel. Así dice en el diccionario. Lo llama de una vez, dice, dureza que se forma en la piel de las manos o de los pies. Es algo duro, es algo incómodo. Y amados hermanos, sí, la obra de Dios, de los que van, amados hermanos, es un asunto de pies. Los callos van a evitar que tú hagas la obra de Dios. Los callos van a ser un estorbo para la obra de Dios. Y tú y yo no queremos encontrarnos estorbando. Tú y yo queremos, amados hermanos, quitar cualquier callo en la obra de Dios. Y vemos ahí en Hechos 11, 19, amados hermanos, el primer callo. Regresemos a Hechos 11 y ahí sí vamos a hacer una exposición del pasaje. Vamos a ir del 11, 19, vamos a ir viendo 4 cosas importantes. Y el primer callo que encontramos aquí es la gente que no le interesa que otros sean salvos. Gente que no le interesa que sean salvos. Gente que no le interesa que otros sean salvos. Dice ahí, ahora bien, los que habían sido esparcidos. Ahora una pausa y subraya esa palabra, esparcidos. En Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Había la primera iglesia organizada, formal, con el ministerio de Jesús, con la base de los discípulos, es esta iglesia, la iglesia de Jerusalén. Aquí te puedes poner la primera iglesia cristiana de la historia, si quieres decirlo, ¿verdad? Pero Jesús, amados hermanos, les había dado órdenes específicas en la gran comisión, que así como aprendíamos hoy en escuela dominical, amado hermano, si tú no vienes a la escuela dominical, te estás perdiendo. Te ves cuando te preguntan en la calle algo, no sabes cómo responder porque no vienes a la escuela dominical. Una hora de sueño es una hora que pierdes en aprender. Y amados hermanos, dice aquí que Jesús les había dicho en Mateo 18, 19, 28, 19, vayan y hagan discípulos. Jesús después les dice en Hechos, ¿dónde vamos a hacer? Jerusalén, Judea, Samaria y lo último la tierra. Dice, tienen que salir. Pero estos se sentían muy bien como se siente tu célula y por eso no se quieren multiplicar. No querían salir. Entonces sucedió lo que normalmente sucede cuando cristianos no quieren obedecer la voz de Dios. Él manda persecución, Él manda enfermedad, Él manda algo para llamar tu atención. Entonces dice aquí en Hechos 8:1 que Saulo asolaba la iglesia y una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron, ¿qué dice ahí Hechos 8:1? ¿Fueron qué dice, hermanos? Esparcidos. Solo un hermano me está siguiendo, los demás están durmiendo, están paseando. Fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Si sigue leyendo el 3 dice, el 2, y hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban, hicieron gran llanto. 3, y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando en tu casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Vaya que hubo persecución porque ellos no quisieron salir. Y de esta persecución, este es el contexto histórico que nos lleva a nuestra lección de hoy en el 19. Entonces, los que habían sido esparcidos con motivo de Esteban, te das cuenta que el contexto está de acuerdo al pasaje, pasaron hasta Fenicia, Chipre, y llegaron a un lugar que se llama Antioquía. Pero ¿qué dice que hacían estos brothers? No hablaban a nadie, sino solo a los judíos. El primer callo que tiene la obra de Dios, hermano, es que, ay, hermano, soy aquí que no les interesa que otros sean salvos. Jesús les había dado la gran comisión igual que a nosotros. Jesús les había dicho que fueran y salieran
igual que a nosotros. Pero no lo hicieron ellos, así como no lo hacemos nosotros. Entonces Jesús mandó persecución y entonces hicieron lo que Jesús les dijo. A veces hasta que tú estás en enfermedad, estás ahí, ay Señor, hoy sí voy a hacer tu voluntad. A veces hasta que ya te van a cortar la luz, ay Dios mío, ayúdame, dobla las rodillas y te pones a orar. Pero cuando te va bien, Dios ni te acuerdas de él. Amén. Y amado hermano, entonces, yo quiero decir algo. Dios va a hacer, amado hermano, todo lo posible y lo imposible para que tú cumplas su voluntad. Y amado hermano, Dios, amado hermano, va a cumplir su propósito en ti. Dios va a cumplir su propósito en ti. Ojalá que tú quieras trabajar junto con Dios en cuanto a el propósito por el cual Dios te ha creado. ¿O será que Dios te ha creado solo para robar oxígeno? Solo para ver, hagamos competencia, a ver quién se acaba las hamburguesas de McDonald's. A ver quién se acaba cuántas pizzas compramos de libros. Creo que son de a 5 pesos. ¿Verdad? Amado hermano, ¿será que Dios te ha creado para ser un consumidor o un productor? ¿Eres tú una persona, amado hermano, que solamente consume o eres alguien que aporta? ¿Eres alguien que cuando llega a casa y ve ropa tirada, trastos sucios, se queja o eres alguien que ayuda? Si eres el quejón, eres un consumidor. Pero si eres el que levanta, el que lava trastos, el que recoge zapatos, tú eres un productor. Y ojalá que así sea tu vida. Y si no es así, Dios desea cambiarla. Dios desea cumplir su voluntad en ti, amado hermano. Y amado hermano, entonces Él tiene, ¿sabes por qué? Deja de luchar por el Señor, porque Él tiene lo mejor para ti. Su voluntad en tu vida es lo mejor para ti. Ay hermano, pues mire, yo estoy sirviendo, pero yo necesito más dinero y yo quiero buscar mi voluntad. Yo te digo, no hermano, te va a pasar a Jonás, te va a pasar al hijo pródigo, te vas a ir, el pez te va a comer y vas a regresar vomitado y entonces vas a decir, Señor, aquí está mi vida. Como decía este canto, heme aquí estoy. Entonces, deja de luchar con el Señor, haz su voluntad, júntate con Él, haz planes con Él y todo te saldrá bien, como decía el otro canto, ¿verdad? Que decía, amados hermanos, Josué, esfuérzate, sé valiente, Josué capítulo 1, versículo 8, y todo te saldrá bien. Y porque a veces no nos sale todo bien, porque queremos hacer mi voluntad y no la de Dios. Entonces, esto pasó con estos brothers aquí. Él les dijo, vayan, ellos se quedaron, entonces mandó persecución. Y salen, pero salieron a hablarle solo a los de su pandilla. Como buenos judíos, ellos creían que eran, decimos nosotros en buen léxico hispano, ¿verdad? Ellos eran la mamá de Tarzán. No, si Tarzán es pilas, imagínate la mamá, ¿verdad? O sea, eran lo mejor, ¿verdad? Eran lo único. Entonces aquellos salieron, pero no le hablaban a nadie. Y el primer callo de la obra de Dios, hermanos, el primer callo que interrumpe la obra de Dios es cuando tú y yo no nos interesa que otros sean salvos. Amados hermanos, la obra de Dios y la voluntad de Dios en tu vida es lo mejor para ti. Tú dices, yo no voy a estar ahí metido, sirviendo, haciendo. Y Dios sabe, hijo, es que esto es lo mejor para ti. Solamente dentro de mi voluntad donde yo te voy a bendecir. Solamente dentro de mi voluntad donde vas a ser feliz. O sea, tú puedes seguir tu voluntad, hermano, y la voluntad del hombre es limitada, es corta. La voluntad de Dios es perfecta. Yo quiero estar dentro de la voluntad de Dios. Y ojalá que tú desees estar dentro de su voluntad. Pero estos judíos pensaban que la salvación era solo para ellos. Sabes que el primer concilio de la iglesia aquí en el libro, la primera vez que ellos tuvieron un conflicto, era para resolver esto. Ellos decían, pensaban, bueno, si la salvación fue primeramente para los judíos, entonces, ¿qué de los gentiles, verdad? Personas que no eran judías, es un gentil. ¿Y qué de los prosélitos, verdad? Otra palabra en la Biblia, hay un prosélito, es una persona no judía que practicaba judaísmo, ¿verdad? Era un gentil que practicaba judaísmo, entonces, ¿qué de ellos, verdad? Y amados hermanos, esa fue la primera vez que ellos se reúnen a hablar de estas cosas y llegan a la conclusión que la salvación era y iba a ser para todos. Claro, Dios le había dicho su palabra, pero amados hermanos, por miles de años, ¿verdad? Dios se había dirigido solamente al pueblo hebreo, ¿verdad?
Pero como dice la Escritura, a los suyos vino, ya cuando vino, y los suyos no le recibieron. Ojalá, hermano, cuando Jesús toque a la puerta de tu casa y te diga, yo quiero que abras tu casa para un grupo, tú no seas como los judíos si no le recibes. Ojalá que cuando Dios toque la puerta de tu corazón y digas, yo necesito ir a traer a alguien, tú no le cierres la puerta en la cara y hagas como los judíos y no le recibas a Jesús. Ojalá que cuando sea el día de tu, amados hermanos, de tu visitación, lo llama la Escritura, el día que tú tengas que hacer algo, ojalá que el día que tú tengas que venir a agarrar la escoba y limpiar aquí, tú no le cierres la puerta de Jesús en la cara y seas como los judíos y no le hagas caso. Porque la Biblia dice, los suyos vino y no le recibieron. Entonces, amados hermanos, ellos creían que la salvación era solo para ellos. Y a veces tú y yo sabemos que la salvación es para todos, pero actuamos como si no lo fuera. Y este es un callo en la obra de Dios. Amados hermanos, sabes, estos callos, amados hermanos, y sabes, al principio no era así. Yo me acuerdo cuando tú empezabas a caminar con el Señor, me acuerdo que siempre eras fiel. Me acuerdo que estabas emocionado, me acuerdo que invitabas amigos. Pero callos se han desarrollado en esos pies hermosos. Y amado hermano, esos callos son dolorosos, no te dejan caminar. Y ahora esos pies, en lugar de ser hermosos, ¿sabes qué? Son stinky, ¿verdad? Pestan, ¿verdad? Ya no son hermosos, ¿verdad? Y algunas esposas dicen, sí, pastor, es cierto, en la casa, ¿verdad? Cuando se quitan, después que va al lugar, ¿verdad? Pienso que, ¿verdad? ¿Verdad? Pienso que ya la tercera bomba atómica, ¿verdad? Que son los pobres calcetines, salen corriendo, ¿verdad? Tan mal que huelen. Pero amados hermanos, dice aquí el versículo 20, acompáñame con la Biblia. Pero había de ellos unos chipreños y unos sirenenses, dice el versículo 20, los cuales cuando entraron en Antioquía le hablaron a todos. Dice que esto le hablaron a los griegos y les anunciaban el evangelio del Señor. Estas personas eran diferentes. Ellos sabían que la salvación era para todos y hablaban de Jesús a otros. ¿Sabes qué sucede con gente así? Sigue leyendo el contexto. Mira el 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Hermano, ¿por qué a veces las cosas no salen como yo deseo? Hermano, ¿por qué a veces las cosas me van bien, siempre mal? Todos andan con una vida soleada y donde yo voy caminando parece que siempre anda una tormenta arriba de mí. Bueno, no sé cuántos vieron estas caricaturas de Charlie Brown, pero siempre había un niñito que andaba sucio y andaba una nube de polvo sucia con él, ¿verdad? Y donde quiera que andaba, ¿verdad? Andaba, ¿verdad? Todo lleno de tierra y andaba la nube ahí de tierra. Y a veces algunos piensan que así es con ustedes. O algunos sienten que es así. ¿Y sabes, amado hermano? El versículo dice que estas personas que hablaban de Jesús a otros, la mano de Dios estaba con ellos. Yo oro y deseo que la mano de Dios esté sobre tu vida. Hay que cambiar esa mentalidad de hormiga. Hay que cambiar esa mentalidad derrotista que traes tal vez desde México o desde Honduras o desde Guatemala, donde solamente estás viviendo cada semana, ya por ahí por el jueves ya no tienes ni un leño y andas prestando. Hermano, tu mente tiene que cambiar. Ya tienes años de estar aquí y te metes las manos a la bolsa y ves bajo el colchón y no hay un centavo. Hermano, la mente, mira, el lugar de residencia cambió, pero tú no has cambiado en nada. ¿Y sabes qué aprendemos ahí? Que no es el lugar, soy yo. El problema no es México, el problema no es Guatemala, soy yo. Es mi forma de pensar, es mi mente. Había unos que andaban hablando de la apariencia solo nosotros, pero otros dijeron no. La obra de Dios es para todos. ¿Y sabes qué? Cambiaron su mentalidad. Y la mano de Dios estaba sobre ellos. ¿Quieres que la mano de Dios esté sobre tu vida? Tienes que dejar de pensar mal, tienes que dejar de pensar con esa mentalidad como la que tenías en tu país de origen. Tienes que empezar a pensar tienes que empezar a tener una mentalidad más grande. Estos tuvieron que, estos hermanos, estas personas, hermanos, tuvieron que pensar diferente. Y por eso es que tú y yo no avanzamos. Porque, o sea, dice en el Antiguo Testamento, sacaste al judío de Egipto, pero Egipto sigue viviendo en ti. Salieron de Egipto. Egipto sigue, y tú sigues siendo esclavo aunque eres libre. Amado hermano, el primer gallo es gente que no le interesa.
que otros sean salvos. ¿Eres tú de esos? No, hermano, a mí sí me interesa. Algunos no les he visto cuando hemos salido a nadar. O tal vez tú no puedes llegar porque se acabó el mundo, ok. Pero a la célula llegas, ¿verdad? Feliz, como decimos, ¿verdad? Como una linda florecita, ¿verdad? Pero siempre llegas solo. Nunca llega nadie contigo. Amado hermano, nuestra creencia debe ser respondida, debe ser apoyada por nuestras acciones. Entonces el primer callo que puede haber en tu lindura de pies. Vuélvete a ver los pies. Ay, hermano, pues ya no los miro tan bonitos, ¿verdad? Ya están un poquito stinky, ¿verdad? Sigámosle viendo el segundo callo que ocasiona que haya problema en la obra de Dios. Sigue leyendo porque vamos a hacer una exposición ahí. El segundo callo, hermano, es gente indispuesta. Mira lo que dice ahí entonces, el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. Esto está bien para un líder de célula. ¿Por qué siempre somos los mismos tres en la célula? Yo, el colíder y la esposa. Y la esposa ya pidió que la cambie. Dios mío. Ya hablo con el pastor que le cambien de célula, ¿verdad? No hay futuro ahí, ¿verdad? Amado hermano, entonces la mano del Señor va a estar con aquellos que hablan la palabra del Señor y gran número va a creer y se va a convertir. Pero entonces, amado hermano, dice ahí, llegó, versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oír de la iglesia que estaba en Jerusalén, porque era la única hasta ahí, ¿verdad? Estaba ocurriendo un gran avivamiento en Antioquía, gente estaba siendo salva, y dice ahí la Biblia, a la iglesia de Ángeles del versículo 22, y enviaron a Bernabé, que fuera. Amados hermanos, ve conmigo a Lucas 16, por favor, sin perder Hechos. Lucas 16. Yo sé que estabas cómodo ahí en Hechos, pero tengo que shake you a little bit para que no te me duermas, ¿verdad? En ese así es. Lucas 16, 14. Lucas 16, 14. No te me dices amén. Amén. Lucas 16, 14. Dice, dijo también a sus discípulos. Había un hombre rico, Lucas 16, el versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, Lucas 16, 14, que eran avaros y se burlaban de Jesús. A veces un líder nos llama la atención. A veces tal vez va, hermano, ven, hermano, mire, ponte las pilas. Tú por dentro decides, no tiene razón. Por fuera dice sí, por dentro dice, nah, yo no voy a hacer lo que dice este. Pues así eran los fariseos. Y dice el versículo 15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce tu corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime o por bien, delante de Dios, es abominación. En otras palabras, amado hermano, estos fariseos creían que estaban bien, creían que estaban haciendo bien las cosas, pero lo hacían a su manera. Dios le dice, tú piensas que estás haciendo bien las cosas delante de los demás. Tú piensas que estás haciendo bien las cosas delante de ti. Pero delante de Dios, lo que está haciendo es abominable, está mal. Y amado hermano, gente indispuesta es el segundo callo que obstaculiza el que tus pies, ¿verdad?, sean hermosos y dejen de ser stinky, ¿verdad? Amado hermano, cuando este avivamiento estaba ocurriendo por medio de gente que pensaba diferente, como estos chipreños y sirenenses, ¿verdad?, de Chipre y de Sirene, se necesitó entonces de gente dispuesta. No basta solo con gente con una forma de pensar diferente, tiene que haber gente que esté dispuesta a hacer las cosas. Y dice, amados hermanos, en el versículo 22, que ellos enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Dice que la iglesia, cuando vio esta necesidad, amado hermano, envió a Bernabé. No dice que hicieron una reunión para ver a quién enviaban. No dice si le preguntaron, mire, don Berna, fíjese que ahí en Oxford hace falta y mire, le vamos a dar $100 de ofrenda para la gasolina, ¿verdad?
Había una necesidad personal y la iglesia no dudó y no paró en pensarlo. Y este hombre tampoco paró y dudó en pensarlo mucho. Hermanos, yo pensaba, ¿qué diferencia tendrá un pescador o un agricultor del primer siglo comparado con nosotros hoy? ¿Quién pierde más por servir al Señor? ¿Será que su situación era diferente a la de nosotros hoy? ¿En el sentido económico o qué tal en el sentido espiritual? ¿Será que había más aceptación antes que ahora? ¿O había más persecución antes que ahora? O sea, ¿por qué este Bernabé se ofrece a ir? Y la pregunta es, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no vamos con el líder? ¿Por qué no le apoyamos? ¿Por qué no oramos con él? El segundo callo en la obra de Dios es gente indispuesta. Si sigue leyendo ahí en el versículo 25 de Hechos 11, dice ahí: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Saulo ya había sido convertido, pero como todo le tenía miedo, porque era un matón, Saulo regresó a su ciudad y más o menos 11 años él tuvo que esperar antes de que la iglesia realmente creyera que él no los iba a matar. Pensaban que era terrorista de ISIS o algo, ¿verdad? Este nos está jugando chueco, a la hora de la hora va a sacar la bomba y punto, vamos a estallar. Entonces Bernabé va por él a Tarso y le trae también a Antioquía. Hermanos, esta era gente dispuesta. Y el segundo callo que tienes en los pies, por no decir las patas, ¿verdad? Amado hermano, es que tú y yo estamos dispuestos para todo. Hermano, hay partido, vamos. Hermanos, hay algo chileno, vamos. Hermanos, vamos. Hermanos, hay que ir a ganar almas. Hermanos, hay que ir a invitar, dice el líder. ¿Quién va conmigo? Y solo los gritos se oyen en la celda. Amados hermanos, esta iglesia de Antioquía era una gran iglesia porque tenía gente dispuesta. El callo de la indisposición se ha endurecido en tus pies y en tu corazón. Y como leíamos anteriormente en Lucas, nos hemos justificado a nosotros mismos delante de los demás. Y lo que hacemos, que pensamos que está bien, es abominable delante de Dios. La mentalidad diferente de estos hombres, la disposición que tenían, hizo por primera vez en la historia. Sigue leyendo conmigo porque es algo bien emocionante. Ahí estamos en el versículo 26. Estamos en el 25. Llegándole le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Subrayalo si es tu Biblia, porque esto es algo histórico lo que tú estás leyendo aquí en el 26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fue tal la influencia, fue tal el corazón de estos antioqueños, que la gente los empezó a definir como un grupo que nunca antes se habían pensado que existía. Y por primera vez se les llamó cristianos. ¿Por qué se les llama cristianos? Ahora sabes por qué. ¿En dónde? Aquí en este versículo, Hechos 11, 26. Amados hermanos, era tal el celo, la mentalidad y la disposición de estos hombres, tanta su influencia, tanto su celo, que esta iglesia creció. Y sabes que la iglesia de Antioquía, esta iglesia que se menciona aquí, creció y llegó a ser más grande que la iglesia de Jerusalén, que fue la que los envió. Amados hermanos, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por Antíoco Epífanes, esta iglesia de Antioquía se convirtió en el epicentro del cristianismo mundial. Estos pasajes que están en la escritura de estos hombres comunes y corrientes, esta iglesia llegó a ser la iglesia central del cristianismo en el mundo, solamente por personas de una mente diferente, de una disposición diferente. Wow, de verdad que me emociona
oro porque Dios nos puede dar un celo, una carga como estas personas. Pero esos callos, hermanos, se han endurecido en nuestros pies y en nuestro corazón. Y el tercer callo que encontramos aquí, amados hermanos, la tercera cosa que hace que tus pies no sean hermosos, porque dice la Biblia que hermosos son los pies de los que ¿qué? De los que se hacen pedicure cada mes. No, ¿verdad? Una vez de regalo de aniversario yo quiero hacer algo diferente para mi esposa. Y cuando uno está de novio, uno es bien bandido, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Dice novio porque la novia no vio, ¿verdad? Con qué se estaba metiendo, ¿verdad? Pero uno le baja el cielo y la tierra a la muchacha, ¿verdad? Y no llega bien bañado, perfumado, ¿verdad? Ya casado, ¿verdad? Se baña una vez al mes. Pero amados hermanos, yo cuando estábamos saliendo con mi esposa, a mí me gustaba siempre, yo decía, yo quiero tener una relación diferente. Yo no quiero, ¿verdad?, ser del montón. Yo quiero hacer cosas especiales. Y siempre pensaba de esa forma y trataba de, una vez, ¿sabes? Una vez cuando estábamos de novios, ¿verdad? Yo la llevé a mi casa y le cociné a Wendy, ¿verdad? Cuando éramos novios, ¿verdad? Y un pollo ahí un poco quemado, ¿verdad? Pero yo le dije, mira, yo te voy a llevar a una cena romántica al restaurante más caro de Guatemala. Y ella se emocionó, se cambió, ¿verdad? Fíjense, cuando yo ahí en mi casa, ¿verdad? Había puesto una mesita ahí, ¿verdad? Con un pollo ahí. Pero, ¿sabes, amado hermano? Entonces, ahorita de casado, yo pensaba y decía, yo quiero hacer algo diferente, no quiero caer en la monotonía. Me puse a pensar, ¿la llevo a cenar? No, pues si cada año hacemos eso. Como dije yo, le voy a pagar un spa, ¿verdad? Voy a buscar un lugar, ¿verdad? Y le voy a pagar, y eso no es muy caro, ¿verdad? Digamos, en una cena te das $60, más o menos eso, ¿verdad? Cuesta un. Entonces dije, vamos a buscar un lugar en Tupelo, ¿verdad? Donde pueda hacerle un masaje, manicure, pedicure y todo, ¿verdad? Yo en mi mente imaginaba un lugar así, no sé, como exótico, ¿verdad? Con tal vez algún moreno echándole aire así, ¿verdad? Y otro echándole uva, ¿verdad? Y otro limándole los pies, ¿verdad? Y la página de internet está bien profesional, ¿verdad? Y yo decía, esto no se le va a olvidar, o sea, va a estar bien bonito, ¿verdad? Y miren, hermanos, cuando llegamos, ¿verdad? Al spa, entre comillas, ¿verdad? No, hombre, una oficina, parecía como oficina dental, así, huelía como a dentista, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Y yo, ¿quién? Me dice, sí, ¿a quién? Y yo te dejo y me voy, ¿verdad? Ya hay que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Y bueno, hermano, me la dejé ahí y me dice, y ya, ¿verdad? Regresé como en una hora y media, ¿verdad? ¿Y qué te pasó? No, pues me entraron a una camita, ¿verdad? Y dice que llegó una morena, ¿verdad? Una señora morenita, pero bien galana, ¿verdad? Y pues le empezó a hacer así masaje en la espalda, dice, no, se me subía encima, según que le estaba haciendo masaje, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Le hicieron manicure y le hicieron pedicure y todo eso, ¿verdad? Pero la experiencia no fue tan glamurosa como yo me la había imaginado en la mente, ¿verdad? Yo pensé que tal vez le iban a meter en una cama de lodo, ¿verdad? Y algo así burbujeante, algo, ¿verdad? Como vemos en la televisión. Pero ¿sabes, hermano? Te cuento esto porque a veces nosotros nos cuidamos mucho nuestro exterior, pero no nuestro interior. Y ¿sabes, hermano? Esa oportunidad, pues, yo le pagué, ya me decían, ¿verdad? Por teléfono me decían, mire, si es manicure, es 10 más. Y si es pedicure, son otros 10 más. Vamos a hacerle traído, ¿verdad? Servicio completo, ¿verdad? ¿Verdad? Servicio completo al carro. Ay, no, ¿verdad? A la esposa, ¿verdad? Y qué bueno que no está aquí, ¿verdad? Que está dando clase. Entonces, pero ¿sabes, amado hermano? Cuando tú y yo nos cuidamos de nuestro cuerpo, salen callos. Y cuando tú y yo nos cuidamos de nuestro corazón, salen callos espirituales también. Y mira lo que sucede aquí. Sigamos leyendo en el versículo 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Estamos leyendo 12:2. Y viendo que esto había agradado a los judíos, a los fariseos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los padres sin levadura. Estamos hablando en un contexto de Antioquía. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Agarran a Pedro.
Pedro, el que había estado con Jesús, Pedro, el que lo había negado, pero después el que había predicado el primer gran sermón de la iglesia del libro de los Hechos. Sí, Pedro, el famoso Pedro, es metido a la cárcel aquí. Amado hermano, el tercer callo que sucede con la iglesia es gente que no le gusta orar, pero no orar individualmente. Aquí habla de una oración institucional. Aquí habla de una oración grupal. Dice aquí en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No dice aquí que se fueron algunos brothers a su casa. Dice, la iglesia se reunía a orar. Y sabes, amor hermano, el tercer callo por el cual la obra de Dios no avanza es porque no nos gusta orar con la iglesia. Si lees toda la historia, dice que un ángel saca a Pedro de la cárcel. Y amado hermano, aquí en el versículo 12, Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. Pedro había salido ya por un ángel, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, que subrayan en tu libro, reunidos, orando. El tercer callo, amados hermanos, por el cual la obra de Dios, la obra misionera y la obra de Dios se estanca, es porque no nos gusta orar con nuestros hermanos. Este versículo se refiere no a la oración personal o privada que Jesús nos habla en los evangelios. Se refiere a una oración que debe existir en toda iglesia bíblica. Oración en unidad, oración como un cuerpo. La obra del Señor es detenida por personas que no les gusta orar, que son fariseos, que aparentan una vida espiritual, hablan muy bonito, pero amados hermanos, no les gusta orar con su iglesia. Y cuando tienen que estar aquí, están en casa rascándose la barriga. Y ese es un callo en tus pies. Y ya con el tercer callo, ya los pies ya no son tan hermosos, ¿verdad? Ya están un poco desfiguradones, ¿verdad? Estaban rectecitos cuando éramos jóvenes, y ahora están como en zigzag, ¿verdad? De tanto callo. Amado hermano, tú y yo debemos aprender a orar como iglesia. Y el cuarto callo, amados hermanos, que vemos aquí, es gente que es estorbo a la obra de Dios. Y ahí en Hechos 12:23, lee conmigo el cuarto callo, y ya la cosa ya, hoy sí ya está súper stinky. Dice, Hechos 12:23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Saben de quién está hablando aquí la Biblia? Del Herodes, que acababa de meter preso a Pedro. Del Herodes, que acababa de matar a Jacobo. Amados hermanos, este hombre estaba haciendo estorbo a la obra de Dios. Y en Hechos capítulo 5, versículo 39, acompáñame a Hechos 5:39. Vamos todos a Hechos 5:39. Cuando tengan me dices amén. Amén, solo dos están despiertos. Mira a tu vecino, mira si está trabajando los ojos. Pellizcale la barriga, los cachetes, ¿verdad? Pícale los ojos, ¿verdad? Dice, amados hermanos, Hechos 5:39, palabra de Gamaliel, el maestro de Pablo. Si es de Dios, no lo podré destruir, pero no seas tal vez hallado. ¿Qué dice, hermano? Subraya eso. ¿Estás tú así? No, yo no estoy de acuerdo con lo que hacen en la iglesia. Yo no estoy de acuerdo con el líder. Quiere que hagamos esto y él no se pone a pensar que yo tengo cositas que hacer. Tengo partidos de fútbol que ver. Tengo lugares donde ir a pasear. Y yo no estoy de acuerdo con el líder porque él quiere que estemos ahí con él. Amado hermano, ten cuidado, no sea que seas hallado estorbo para la obra de Dios. Amado hermano, Herodes, ahí en 11, regresemos a Hechos 11.
12:2. Dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y aparentemente Dios no hizo nada. Así estás tú. Hoy no voy a ir. Y estás todo con miedo, ¿verdad? Pues no pasó nada. Hoy me voy a echar una canita al aire. Pues no para Memphis. A ver si pasa algo. A ver si no se nos escucha una llanta. Contábamos que se le escuchó una llanta, pero porque iba al festival. Y entonces, amado hermano, pero no pasa nada. Y tú dices, plano que yo tengo como un trato especial con Dios, ¿verdad? De plano que como he sido tan buen niño, ¿verdad? Yo pienso que puedo llevármela suave y no ser tan fanático como algunos locos de la iglesia. Y aparentemente mató a Jacobo y nada pasó. Después dice, amados hermanos, en el versículo 3, agarró a Pedro y nada pasó. Y amados hermanos, pero en Hechos 12:23 llegó el tiempo de Dios. ¿Cuándo va a llegar tu tiempo con Dios? Dice el contexto ahí, versículo 21, que un día señalado, Herodes vestido de ropas reales se sentó en un tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Lo que dice la historia, ¿verdad?, es que Herodes se consideraba realmente una forma de Dios. Él creía que era como Dios. Y amados hermanos, dice, al momento, versículo 23, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. ¿Por cuál fue el rollo? ¿Cuál fue el problema? Porque no dio la gloria a Dios. Hermano, el cuarto callo es gente que es estorbo a la obra de Dios, y tú has hecho cosas y sigues haciendo cosas y piensas que Dios ya se olvidó, y hasta a ti ya se te olvidó los pecados que hiciste, los pecados, ¿verdad? También comiste pescado que hiciste el mes pasado, y tú piensas que Dios también ya se le olvidó. Y aparentemente Herodes estaba bien. Amados hermanos, pero llegó el tiempo de Dios, y un ángel lo tocó, y gusanos, dice la Biblia, comenzaron a salir de su piel, y de sus ojos, y de su boca. Parecía esa película de terror, ¿verdad? Y él estaba en un estadio, en un lugar público, ¿verdad? Y ahí empezaron a salir de gusanos, ¿verdad?, por las orejas, y se lo empezaron a comer ahí. Imagínate eso. Y ahí él cayó muerto. Dice, amados hermanos, se lo comieron enfrente de todos. ¿Qué muerte más horrible para alguien que por mucho tiempo fue estorbo para la obra de Dios? ¿Estás tú animando, hermanos, o estás tú desanimando, hermanos? ¿Estás tú, amados hermanos, apoyando la obra de Dios, o estás haciendo un tropiezo? ¿Estás tú hablando bien de tus líderes o estás hablando mal de ellos? Hermano, no seas estorbo para la obra de Dios. Dios espera pero no olvida. Y quita hoy esos callos que te duelen y que ya no te dejan caminar para anunciar la palabra de Dios, para que tus pies vuelvan a ser hermosos. Hay que quitar, hay que arrancar esos callos, amados hermanos, de una mente cerrada. Hay que quitar esos callos de no estar dispuesto. Hay que quitar esos callos de no querer orar. Hay que quitar esos callos de no estar de acuerdo. Mira, hermanos, si Dios ha puesto a un líder es por algo. La Biblia dice que todo líder y toda autoridad es puesto por Dios. Amén. Y cuando tú cuestionas eso, tú no sabes lo que tú de verdad no sabes lo que estás diciendo. Dicen ahí en las radios cristianas, ahí, Obama hizo esto, Obama hizo lo otro. Oremos por ellos, porque la Biblia dice que Dios pone a las autoridades. Amén. Y tú estás ahí pensando que sabes más que el que Dios ha puesto sobre ti, pensando que sabes más que el pastor, pensando que sabes más que Dios, cuando Él ha puesto personas sobre ti, para que te guíen, para que te animen, pero también para que a veces te llamen la atención. Y el problema es que tú no se lo dices a ellos, lo dices atrás. Hermano, no seas estorbo a la obra de Dios.
Quita esos callos ya que han hecho que tus pies sean feos y no sean hermosos. No seas estorbo a la obra de Dios con tu actitud, con tu indisciplina, con tu mal ejemplo. Y entonces, ¿sabes? El pensamiento del cobarde va a ser, sí, hermano, por eso es de que yo mejor ya no voy a servir, para no quedar mal. Mejor ya no me voy a meter. ¿Por qué mejor no te arrepientes de tu soberbia, hermano? ¿Por qué mejor no te arrepientes de tu maldad, de tu dejadez? Y dejas que la mano de Dios, como estos chipreños y sirenenses, se ponga sobre tu vida. Tú estás luchando contra el líder, luchando contra la obra, luchando contra Dios. Hermano, eso es cansado. Por eso vives cansado. Estás peleando con todo el mundo. Cuando Dios dice, yo quiero que mi mano esté sobre ti, yo quiero que tus pies estén hermosos, como cuando el primer día que tú abriste tu corazón para que yo entrara. Deja, amado hermano, tu maldad, tu dejadez, y deja que la mano de Dios se postre sobre tu vida. Amados hermanos, la mano de Dios es poderosa. Y Dios quiere ponerla sobre tu vida. La mano de Dios es más fuerte que cualquier otra. Y Él quiere echarte hoy a ti una mano. Pero tú no lo dejas porque eres sabio en tu propia opinión. Hermanos, esta breve porción de la escritura de la iglesia de Antioquía, como les decía, fue una gran iglesia porque tenía gente diferente. Yo quiero preguntarte, ¿cómo están tus pies? Al principio, decíamos que estaban bonitos, ¿verdad? Pero tal vez nos hemos dado cuenta que, ay hermano, y esos 4 callos, no, hay otros 4 peores, ¿verdad? Uñas encarnadas y ya no quiero ni pensar, ¿verdad? Hermano, la Biblia habla que cuando los pies van a hacer la obra de Dios, son hermosos. Pero tal vez tus pies hoy están deformes, porque has sido sabio en tu propia opinión. Hermano, afuera hay personas que están haciendo la obra, hermanos que estuvieron aquí sentados como toda la iglesia, y tal vez nunca pensaron, y hoy en día, ahorita están predicando en Tupelo, en Oxford, y en otros lugares aquí del estado. Hermanos, si ellos pudieron, y tal vez tú dices, yo nunca voy a ser predicador, sí, yo lo entiendo, yo nunca voy a ser un pastor, ok, eso es cierto, pero tú puedes hacer la diferencia aquí donde estás. Estos hombres de Chipre y de Sirene no decía que eran pastores, no decía que eran predicadores, pero simplemente su mentalidad cambió cuando ellos salieron de tu lugar. Sigues pensando igual, sigues quejándote de todo, igual que como cuando estabas en México, Guatemala, en Honduras. Tal vez tu espíritu le pertenece a Jesús, pero tu cuerpo y tu mente no has dejado que Dios haga esa transformación, esa santificación, le llama la Escritura. Y hermano, para que tú seas santificado, necesitas estar expuesto a la palabra de Dios, necesitas aprender, no solamente en predicación dominical, en la escuela dominical, en el instituto bíblico, los miércoles de oración, cualquier oportunidad que haya en la iglesia para que tú aprendas, deberás aprovechar. Tú y yo somos, amados hermanos, los jueces de nuestro destino. Tú y yo, amados hermanos, decidimos cuánto mejorar, o cuánto seguir, o cuánto empeorar, ¿verdad? Entonces, amado hermano, qué horrible la muerte de Herodes. Qué triste descubrir que tal vez nuestros pies ya no son tan hermosos. ¿Por qué no le hablamos al Señor y le pedimos, Señor, yo quiero que mi mente cambie? Señor, tengo 5, 10 años de estar aquí. Estoy peor que como estaba en México. Peor que como estaba en Guatemala. No, Señor, me doy cuenta que mi mente tiene que cambiar. Me doy cuenta que hay un problema. Sí, hermano, hay un problema de pies. Todo comienza con nuestro corazón. Ahí con tus ojos cerrados, con tu cabeza inclinada. Y mientras tú cierras tus ojos, yo te quiero pedir que te pongas de pie. Ponte de pie ahí con tus ojos cerrados.